Imaginemos un político que repite hasta el cansancio que él es hijo del pueblo, que es austero, que es cercano, casi un monje franciscano de la política. Ahora imaginemos que ese mismo político gana su sueldito de 130,000 pesos al mes, vive en un departamento en el centro histórico, pero además tiene una casita, humilde casita, de 12 millones de pesos, ni más ni menos que en Tepoztlán. Y de alguna mágica manera le alcanzan las cuentas para pagar un extra de 66,000 pesos solamente para no viajar con la perrada en la clase turista. Y que cuando lo encaran primero amenaza y luego corre a hacerse la víctima. Y no es un personaje de sátira. Es Gerardo Fernández Noroña, el flamante presidente del Senado mexicano. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 136 de Entre Grillos. Empezamos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Noroña lleva años repitiendo que él es parte del pueblo y que él sí representa la humildad de Morena frente a la clase política fifí. El problema es que con cada revelación, esa humildad cada vez parece más un disfraz barato. Porque, a ver, levante la mano. Primero que nada, el mexicano o mexicana que tenga un ingreso de 136,000 pesos al mes. Pero aún más grave, quien crea que con 130,000 pesos al mes, que es un montón de dinero, te alcanzaría para comprarte una casa de 12 millones de pesos. Algo de lo que, por cierto, nos enteramos gracias a Jorge García del Portal MX. Y no es cualquier casa, ¿eh? Son más de 1,200 metros en Tepoztlán, que es ni más ni menos que uno de los pueblos mágicos más caros de México. Una casa bella, rústica, de esas que no podría comprar una familia mexicana ni aunque ahorrara toda su vida. Y a ver, no tiene nada de malo tener una casa de 5, 12 o 50 millones de pesos si es dinero bien habido. Lo curioso es que Gerardo Fernández Noroña hace apenas 5 años juraba ser tan pero tan pobre que solo tenía un depa humilde en una vecindad en el centro histórico y no tenía un peso para moverse. El lugar me gusta mucho. Yo aquí seguiría viviendo, pero ya no quepo, necesito una casa, nomás que no tengo dinero. Por más que dicen tonterías de mí, no tengo para comprar nada. Bueno, sigamos leyendo libros entonces. Bueno, pues ahí pueden ver, pues es mi casa, ¿no? No hay de que no, que quién sabe qué, que la chingada, que no, vivo en una vecindad en el centro histórico. Y la verdad que si no fuera porque el espacio ya me es insuficiente, no pensaría en la idea de cambiarme, que no puedo hacerlo porque no tengo dinero. No tengo para comprar un nuevo lugar. Pobrecito. Pero ¿cómo le sonríe la vida a algunos, no? Que en algunos meses pasó de no tener un peso a empezar a transmitir en esta humilde chocita de 12 millones de pesos. Yo creo que tal vez encontró unas monedas ahí que le sobraban en el saco. Ya ven que viaja en Metrobús en lugar de en taxi o en auto privado. Y yo creo que con esos pesitos que se ahorró, pudo completar para esta bella morada, en la que actualmente sigue transmitiendo sus videos. Y cuando le preguntaron por esta incongruencia, ¿qué respondió? Que no tenía ninguna responsabilidad personal de ser austero. Lo cual es cierto, si no fuera porque Morena y la 4T se la han pasado satanizando a la clase media, a la clase alta, al que tiene. Es una lucha de nosotros, el pueblo pobre que solo tiene 200 pesos en la cartera, contra los ricos. Pero resulta que esos políticos que se disfrazan de pueblo pobre tienen sus chocitas de 12 millones. Y a pesar de que la 4T predica como religión la austeridad, su presidente en el Senado dice básicamente, amén, pero a mí no me toca. Como si eso no bastara, recordemos que hace apenas unos meses Noroña se subió a un avión rumbo a Estrasburgo, Francia, para una supuesta reunión de trabajo a la que nadie fue, nadie lo peló. Y el boleto de avión costó nada más y nada menos que 102,000 pesos. Se armó tremendo escándalo y luego salieron a decir, no. Solamente se cubrieron 36,000 pesos con recursos públicos. Menos mal, 36,000 pesos para que 5 pelados fueran a ver a Noroña, más los otros 55,000 que le dieron para viáticos. Pero entonces, ¿de dónde salió el resto del boleto? Pues claro, resulta que él puso de su bolsa, de su propia bolsa, eso que no tiene ni un peso, pero le alcanzó para darse el lujito, pequeño lujito, de pagar 66,000 pesos para mejorar su asiento a clase ejecutiva. La justificación es que él no cabe en clase turista. Pues qué curioso, ¿no? Porque para el discurso, bien que cabe en la definición que él mismo da de pueblo, pero en el avión no. Que vaya, quien ve Europa, así sea en clase turista, así como que pueblo, pues tampoco es.
para la mayoría es un viaje inalcanzable en toda la vida. Pero el contraste no puede ser más claro. Mientras millones de mexicanos se aprietan para pagar día a día el camión o el metro, el presidente del Senado cree que el verdadero problema es que sus rodillas no tienen suficiente espacio en un vuelo transatlántico. Noroña también se ha querido hacer fama de este macho valiente y confrontativo. Le gusta ir a la cámara a gritar, amenazar a opositores, incluso a decirles, como niño chiquito, nos vamos afuera en el recreo y ahí nos arreglamos. Y ahí están los videos, no es chisme. Que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin, a sus órdenes, en el terreno que quiera, en el terreno que quiera. Pero cuando se armó la señora bronca con Alejandro Alito Moreno, el líder del PRI en el Senado, el guión cambió. Todo empezó porque Noroña, como presidente de la mesa directiva, no le dio la palabra a Alito. Luego, cuando este lo encaró, empezaron los manotazos y los empujones, que sí, están muy mal, venga de quien venga. Pero ojo, porque en los videos se ve que el que lanza el primer manotazo, que casi acaba en cachetada, es Noroña. Y después de la trifulca que se armó, salió a decir que él era la víctima de violencia y hasta el Ministerio Público tuvo que ir al Senado a tomarle declaración. Servicio a domicilio para el político ofendido. Peor aún, Noroña comparó el caso con la violencia sexual que sufren las mujeres en México todos los días. Sí, lo dijo así, escuchen. ¿No ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses, también de tu parte una escalada retórica que está llevando un poco al momento al que yo soy responsable de que me agreda? Es como cuando dicen que a una mujer la violan por cómo iba vestida. Claro, ¿cómo me atrevo yo a decirles lo que son? ¿Cómo me atrevo a decirles lo que representan? ¿Cómo me atrevo a bajar a debate, a ponerlos en evidencia de lo que son? Suben 6 personas a agredirme y tú me dices que no, yo generé ese clima. Yo veo la indignación no tardó, porque banalizar así la violencia sexual no solo muestra machismo, sino un flagrante caso de cinismo. Y como si fuera poco, su guardaespaldas improvisado, un asistente no registrado, pero que sí viaja con él a Europa, con recursos públicos, intentó salir al quite, salió volando y luego apareció con collarín y venda en el brazo después del incidente. El show estaba servido. Para llorar su supuesta agresión, Noroña se rodeó de figuras como Adán Augusto López, señalado por encubrir a su secretario de Seguridad, que es el presunto líder de uno de los grupos criminales más sanguinarios de Tabasco. O sea, el presidente del Senado se victimiza y luego se arropa por personajes que apestan mucho más a complicidad que a solidaridad. Y este no es un caso aislado, Morena ha protegido a gobernadores como Rubén Rocha de Sinaloa, Américo Villarreal de Tamaulipas y Cuauhtémoc Blanco de Morelos. Todos por señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, además de otros delitos. Y cuando salen las acusaciones, responden con un coro ensayado de "no estás solo". No estás solo. ¿Y qué decirte? Los hijos del presidente, como Andy López Beltrán, con viajes y lujos que no cuadran con sus ingresos. O casos como el de Andrea Chávez, envuelta en polémica tras polémica con tal de hacerse con el poder. Morena predica austeridad, pero en la práctica es más bien riqueza con justificación revolucionaria. Ahora, sería un error pensar que Morena es el único que vive en la hipocresía. El PRI y el PAN llevan décadas perfeccionando ese arte. Alito Moreno tiene un historial de corrupción tan, pero tan largo que hasta su propia correligionaria, Laida Sansores, lo acusó de una riqueza inexplicable en 2022. Pero en lugar de desaforarlo, Morena aprovechó la presión sobre el líder priista y ambos hicieron mancuerna para aprobar la extensión de la militarización en México. Y Lili Telles, por su parte, ¿qué vamos a decir de esa señora? Casi pidió abiertamente a Estados Unidos que intervenga militarmente en México. Nada refleja mejor que los supuestos nacionalismos y la soberanía de la que se jactan los conservadores radicales. Es el más barato de los patrioterismos cuando van a pedirle a los gringos que nos invadan. Y ahora, como si la política mexicana no tuviera ya con suficientes personajes impresentables, Ricardo Salinas Pliego coquetea con la candidatura presidencial. Hazme el favor. El hombre que cree que pagar impuestos es opcional, ¿quiere dirigir el país? Lo más insultante es cómo la justicia corre cuando se trata de políticos, pero se arrastra cuando se trata de ciudadanos comunes y corrientes. Para Noroña, el Ministerio Público fue de volada al Senado a tomarle la declaración, pero para la familia Levarón o las madres de personas desaparecidas, el MP y la justicia
nunca llegan. Las prioridades están claras. La clase política, sea del color que sea, siempre tiene la prioridad. Ahora regresemos a la famosa casa de Tepoztlán. Les decía que Noroña gana alrededor de 130,000 pesos al mes como senador. Súmale los 3,000 pesos de la pensión del bienestar por ser un adulto mayor. Y aunque él quiere afirmar y dárselas de ser un youtuber exitoso, como lo es Entre Grillos, la realidad es que por más que se infle, los números no dan. Incluso algunos periodistas afirman que utiliza bots para disfrazar lana mala vida. Siendo realistas, no se mete más de unos 15,000 pesos al mes de sus streamings, según lo calculado por algunos periodistas. Y si sumamos 130 más 3 más 15, te da menos de 150,000 pesos al mes. Una muy buena lana que ya la querría yo. Pero de acuerdo con los cálculos hechos no por mí, sino por la Conducef, alguien que quiere una hipoteca para una casa de 12 millones de pesos, además de dar un enganche muy choncho, tiene que comprobar ingresos por entre 230,000 y 400,000 pesos. Y eso sacando un crédito a 20 años. Que ojo, Noroña tiene 65 años. ¿Qué banco le presta así de fácil? Y esto por no olvidar que el periodista Ricardo Ravelo recordó que si las tierras de Tepoztlán son como deberían ser propiedad comunal, Noroña ni siquiera habría podido comprarlas. Entonces, ¿cómo cuadran las cuentas? Pero está presumiendo que logró todo con mucho esfuerzo y trabajo. ¡Qué rápido se pega el discurso de la meritocracia cuando tienes que justificar propiedades extrañamente habidas, ¿no, mi comandante del pueblo? Por último, hay que recordar una de sus polémicas más nauseabundas. Cuando en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, encontraron restos humanos. Y Noroña sugirió que era un montaje de la derecha. Jalisco es el estado con más personas desaparecidas del país. Y su respuesta fue reducirlo a un teatro político. Para las familias de desaparecidos debe ser un insulto imperdonable. Y por cierto, no olvidemos cómo el gobierno ya logró borrar de la agenda ese tema con el carpetazo que dio la Fiscalía de Gers Manero. Pero Noroña solo es el ejemplo del cobre que ha sacado Morena ya estando en el poder. Hipocresía, lujos escondidos tras un discurso de austeridad, victimización cuando conviene y prepotencia cuando pueden. Pero ojo, sería ingenuo pensar que la oposición es mejor. Entre Alito, Lili Telles y un magnate televisivo con ínfulas y un sueño mafufo de ser presidente, el panorama no es alentador. Así que al final la pregunta es inevitable. ¿En serio México tiene que elegir entre Alitos y Noroñas? ¿Entre porros vestidos de austeridad y corruptos de corbata y cuello blanco? Porque si esa es la baraja, la única certeza es que el pueblo, ese del que todos presumen formar parte, seguirá viajando en clase turista o a pata. Si te gustó este episodio, me ayuda muchísimo que le des like, que comentes y que compartas. Si no tienes algo que decir, me ayudas mucho poniendo cualquier comentario. El emoji de la semana, para que me echen la mano con esto, es una casita para manifestar nuestra mencioncita de 12 millones. Recuerda que puedes apoyar a Entre Grillos con un café al mes. El link a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio. Y recuerda que hacemos esto porque este país merece discutir la realidad para descubrir la verdad. Gracias por escuchar Entre Grillos y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aline Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchas gracias y hasta la próxima.